Mesa Política. Son las 7 de la tarde con 19 minutos. Continuamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias y es momento de la Mesa Política. Ya está en esta cabina Mónica Almeida del Partido de la Revolución Democrática. Mónica, bienvenida, un gusto tenerte aquí como siempre. Igualmente, un saludo a todo tu auditorio, Guillermo, gracias. Está en camino, según me dicen, Miguel Ángel Martínez del Partido Acción Nacional, quien siempre pues es un leal colaborador en esta mesa política, y debo decirlo porque así es esto, está invitado también el PRI, siempre ha estado, a veces vienen, a veces no, el espacio está permanentemente, y también Movimiento Ciudadano, que debo decir que había sido muy leal a esta mesa, y de pronto desaparecieron de escena. No sé las razones, a lo mejor consideran que ya no es necesario ni poner temas en la mesa, pero bueno, invitados están todos. Y aquí ya está, y vamos a comenzar como debe de ser, y está con nosotros Mónica Almeida. Bueno, el tema, hay muchos temas para hablar de política. Hoy, por cierto, no sé si dé tiempo, pero hacíamos la pregunta de por qué, cuáles son las razones del descrédito de la política. ¿Por qué la gente no cree en los políticos? Si nos queda un poco de tiempo al final, doy lectura a algunos comentarios de la audiencia, porque hay muchas razones para creer o para no creer. Claro. Pero la invitación hoy, Mónica, es... Ya se instaló el sistema estatal anticorrupción. Correcto. Después de algunos jaloneos, hay que aceptarlo. También una clara implicación de la sociedad, me parece, de gente que se lo tomó muy en serio, de una clase política, no sé si lo puedo generalizar, pero que también se tomó en serio este papel. Yo creo que eso hay que reconocerlo, y hoy está instalado. Pero me parece que más allá del palomazo de salida, la foto, el apretón de manos, pues esto recién está comenzando. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué sigue? A ver, ya hay fiscal, no ha tomado protesta, el fiscal anticorrupción. También hay que decir que el fiscal no es la única pieza clave en todo esto, es un elemento más. Pero la pregunta me parece de sentido común es, ¿y ahora qué? Tras este tema, ya los escollos superados, ¿qué sucede? ¿Qué puede esperar la sociedad? ¿Qué podemos esperar todos de este sistema ya constituido? Pues la erradicación de la corrupción, esa es la máxima aspiración. Y por supuesto que todo el conjunto de quienes hoy forman parte de este sistema tienen una misión sustantiva que es diseñar las herramientas y las fórmulas con las que en el estado de Jalisco se combatirá la corrupción, se erradicará y por supuesto es lo más interesante es conocer cuál es el modelo con el cual van a interoperar, porque un sistema, igual que pues, tiene una complejidad de correlación, de coordinación, esto es el valor más importante que tiene, por supuesto, la propuesta original de cómo combatir la corrupción, pero sigue que todas estas autoridades estratégicas diseñen los modelos, diseñen cuáles van a ser los indicadores, con qué nos vamos a dar cuenta los jaliscienses que efectivamente se está disminuyendo, se está erradicando la corrupción. Sí, porque si no vamos a caer, digamos, a generalidades o a un discurso. ¿Por qué no le recuerdas, Mónica Almeida, a la audiencia, quiénes conforman este sistema? Creo que es un esfuerzo, hombre, me parece, no sé, sin precedentes, pero que aquí ha resultado positivo, al menos en su naciente inicio, ¿no? Sí, es un conjunto de actores clave. Estamos hablando de la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, un Tribunal de Justicia Administrativa para la cual le fue creada una sala superior, es decir, 3 magistrados que van a estar especializados y facultados pues toda la tipificación de las pues faltas administrativas que tienen que ver en relación a la corrupción. También está participando este comité, a través de este comité coordinador, el Instituto de Transparencia, y este hace un juego, bueno, y además del fiscal anticorrupción, que también es un personaje especializado en instrumentar las herramientas, los expedientes, las pruebas con las cuales se puede impartir la justicia y, por supuesto, lograr el combate a la impunidad de la que tanto nos hemos quejado, ¿no? Tiene que haber una muestra clara de que se están recuperando todos los recursos que sabemos que están pues malamente direccionados, ¿no? No puedo decir, tentativamente están sustraídos o robados, ¿no? De esto se trataría que regresaran a la sociedad todos estos dineros y empezáramos a darnos cuenta que se están cobrando estos créditos fiscales, que se está garantizando que la sociedad está recuperando el esfuerzo a través de sus recursos públicos, e insisto,
que este conjunto, este sistema, estén documentando metodologías, herramientas jurídicas, indicadores, y que nos vayan dando muestra de cómo efectivamente la sociedad está cambiando culturalmente hablando en la materia. Bien, pues esto es, a ver, creo que de principio es una buena noticia. Vamos a ir hablando pues también de la estructura, decía Mónica Almeida, los indicadores. Quiero pensar también el presupuesto asignado. O sea, las cosas para que caminen requieren personal, metas, indicadores, dinero, porque si no, bueno, de buenas intenciones está lleno el camino del infierno, también hay que decirlo. Y esto podría, no quiero ser de alguna manera ave de mal agüero en esto, pero que exista todo lo que estamos refiriendo, ¿no? Así es, las utopías con presupuesto se hacen realidad. Esa es una realidad. Saludo también en esta mesa a Miguel Ángel Martínez, presidente del Partido Acción Nacional. Miguel Ángel, bienvenido a la mesa política. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Una disculpa a ustedes y al auditorio por la llegada un poquito tarde. No, pero aquí estás y muy bienvenido. Comentábamos justamente que esto ya arrancó, pero más allá de, me parece muy bien celebrarlo, en el sentido que es un paso significativo. Decíamos hace un momento, no estuvo exento de pequeños nubarrones, accidentes. Que aquí aprovecharé un paréntesis de entrada. ¿Ya esos nubarrones, desde tu punto de vista, están todos superados, Miguel Ángel? ¿O cabe la posibilidad de que brinque la liebre en algún otro lado? Quizá lo más mediático fue el tema del fiscal anticorrupción, este amparo interpuesto por Gabriel Valencia, se desistió. ¿Esto es definitivo? ¿Queremos pensar que es así? ¿O hay algo que pueda hacer que peligre todavía tema? Por lo menos en cuanto al nombramiento del fiscal, ese ya queda en firme, habiendo transcurrido los términos para que cualquiera de los interesados impugnara el procedimiento. Quedan pendientes todavía algunos cabos que hay que resolver. Yo creo que este sistema, para que funcione, pues no solamente tiene que funcionar de arranque, sino tiene que sostenerse pues o consolidarse con el transcurso del tiempo. Y yo creo que siempre va a tener amenazas, siempre va a tener circunstancias que lo traten de disminuir, pues dado el impacto que tiene la corrupción en nuestro país. Yo no creo que ingenuamente podamos pensar que el tema va a estar privado de accidentes, ¿no? Pero yo confío en que seamos capaces de resolverlos. Creo que en este ámbito ha sido decisivo el involucramiento de la comunidad en el debate sobre los perfiles de las personas que debían ocupar los cargos. O sea, ¿tú sí sientes que efectivamente, más allá del discurso de la participación ciudadana, hubo una sociedad vigilante, hubo exigencia, vamos a decirlo así, se impuso la sociedad, lo digo positivamente, en este proceso? Sí, por supuesto. Creo que de la primer terna del gobernador, que incluía a personas que no habían aceptado someterse a la valoración del Comité de Participación Ciudadana, digamos, a que los legisladores y el gobernador mismo acabaran optando por los perfiles de más elevado desempeño conforme a los criterios de evaluación del comité, pues me parece que hay un salto enorme. Y no habría sido posible si no hubiera habido una continuada vigilancia y una constante exigencia de la comunidad. ¿Ya están todos los nombramientos? Entiendo, o sea, ya de alguna manera está el personal que tiene que estar, los jugadores que tienen que estar en esto. No, faltan todavía falta todavía de integrarse por completo el Tribunal de lo Administrativo del Estado, y yo confío en que siga el mismo recorrido. Hay un secretariado, ¿no? Que no sé si es... Sí, una secretaría técnica que va a tener este comité coordinador. También están en ese proceso, les corresponden a ellos de manera interna procesar la elección del mismo. También hay perfiles muy interesantes. Y yo quisiera hacer una acotación respecto a esto de la participación de la ciudadanía, ¿no? Sí, a través de un comité de participación social, que esta es la forma en que todos los ciudadanos deberíamos de participar. Yo pienso que tendríamos que romper de una vez esta fragmentación entre lo que se le llama la clase política y lo que son los ciudadanos, que finalmente en una como si fueran mundos aparte, ¿no? Sí, ¿no? Y como que son dos universos que hay que vigilar, o en donde está ganando la ciudadanía, algo que finalmente, ojo, quienes son ahorita los gobiernos, sus diputados, sus presidentes municipales, fueron elegidos por la ciudadanía.
Y lo único que falta es no solo dejarlos que tomen una representación absoluta, sino que estemos participando todos los días, como lo está haciendo este Comité de Participación Social o las asociaciones civiles, en todos los procesos, no solo en deberían de estar igual en cualquier construcción de ley, en cualquier aprobación de presupuesto, en cualquier definición de política pública de sus municipios. Estar participando de una manera más activa y constante tendría que ser la aspiración. A través del Sistema Estatal Anticorrupción, pues se genera una estructura que facilita la fórmula, el método con el que tenemos que resolver un problema profundo en toda nuestra sociedad, que es la corrupción. De hecho, mucho del descrédito, con la pregunta que arrancabas, yo creo que ese ha sido el dolor más fuerte de la sociedad, ¿no? Que con el sudor de su frente, con el esfuerzo de todos los días, con muchas familias subsistiendo, percatarnos de que hay funcionarios que lamentablemente no hacen una correcta uso y manejo de nuestros recursos. También hay que decir que se generaliza el señalamiento de la clase política. Ahora sí que voy a salir en defensa de los políticos, lo cual no es fácil porque puedo empezar a recibir toda suerte de comentarios. Pero yo planteaba la pregunta de inicio, ¿por qué hay ese descrédito de la política? ¿Por qué no creemos en los políticos? Y hay muchas razones que se señalan. También yo decía que tendríamos que hacer una revisión como sociedad de lo que somos. Porque en el fondo lo demás queda en plática de café. A ver, hay políticos que realmente tendríamos razones para no creer en ellos, es indudable. Hay corrupción, hay de pronto poca implicación, hay poca cercanía, hay frivolidad. No niego nada de esto. También hay políticos que hacen su chamba como Dios manda, hay que decirlo, ¿no? Esa es una realidad. Sí, ¿no? Yo creo que sí, Guillermo, ¿no? Digo, yo me considero como una mamá, una esposa, una hija, tengo una conexión directa con un conjunto de familiares que tienen una expectativa sembrada en mi actuar cotidiano, ¿no? Y como ciudadana también estoy preocupada de resolver problemas profundos que se van a transmitir de manera generacional, ¿no? Y que los problemas de mi familia son los problemas de otras familias, y si yo no ayudo y acompaño la solución de los problemas de mis vecinos, y hablo de vecinos todos los jaliscienses, pues no estoy haciendo bien mi trabajo como mamá también. Dejo una frase todavía más provocativa y luego volvemos al tema del Sistema Estatal Anticorrupción antes de irnos a la pausa. Un día yo lo escuchaba en una conferencia, escuchaba a Carlos Elizondo Meyer, que me parece una mente muy notable, y le hacían una pregunta bajo esa frase que parece muy de cliché, si los mexicanos teníamos los políticos y los gobernantes que merecíamos. ¿Y qué dijo Carlos Elizondo? Dice, no. Dice, mereceríamos unos peores en virtud de la sociedad que somos. Con lo cual, lo que está diciendo, a ver, los políticos no vienen de Marte, los políticos se forman o se deforman en las familias que tenemos, en fin. Entonces también de alguna manera creo que es una revisión también, sin dejar de quitar el renglón, ser vigilantes. Y creo que el sistema anticorrupción, que es lo que estamos viendo, nos permitió ver ese jaloneo, pero también entender que podemos transitar y caminar de la mano. Creo que es un punto importante, pero bueno, vamos a volver al tema después de una pausa, no se vaya. Continuamos en la mesa política en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, conversando en esta ocasión con Mónica Almeida del PRD y Miguel Ángel Martínez, presidente del Partido Acción Nacional. Está invitado el PRI, no están presentes. Movimiento Ciudadano también, están ocupados en otras cosas seguramente, ya no les gustó la mesa, no lo sé, pero quiero reiterar que aquí el espacio está abierto para los diferentes actores políticos. Y reitero la pregunta que planteamos al inicio del programa, porque el último bloque, no obstante estamos hablando del Sistema Estatal Anticorrupción, tiene todo el sentido, me parece a mí, la pregunta de por qué no creemos en los políticos. Esa es la pregunta de hoy. Hay quien me dice, no tiene sentido, Guillermo, ni que lo preguntes, es obvio que no creemos en ellos. Yo creo que no es tan obvio y hay varias razones para entenderlo, así que le invito a que me dé su punto de vista. Y aquí con los políticos que hoy me acompañan vamos a también abrir algunos puntos de vista, 33 18 80 76 41. Pero vuelvo al Sistema Estatal Anticorrupción, me pongo en los zapatos del ciudadano que dice, bien, ya se integró, hay perfiles notables, hay una ruta de trabajo, vamos a suponer que está garantizado el presupuesto, pero para muchos sigue siendo algo muy etéreo. ¿Cómo va a operar? O sea, ya en la práctica este sistema, ¿por qué si marca pautas diferenciadoras? ¿Cuál va a ser en lo práctico su ruta de trabajo? ¿Cómo va a ser la coordinación? Porque efectivamente ya vimos un proceso en donde yo reconozco que hubo una participación, perfiles interesantes, pero el día a día en lo que viene, porque además la corrupción pues, no se va a acabar pasado mañana, ni mucho menos. Pero ¿por qué no nos platican? No sé quién quisiera entrarle. ¿Qué sigue? Miguel Ángel Martínez. Yo creo
Bueno, primero hay que entender que no es sencillo de explicar o de comprender un sistema que por definición tiene un conjunto de aspectos y que atienden a diferentes situaciones. Una parte que se refiere al tránsito ordinario de los asuntos públicos, de la parte administrativa, digamos, el seguimiento día a día de cómo se ejerce el gasto y de cómo se ejercen las facultades de los funcionarios a través del ejercicio de las contralorías, ejercicios que tienen que ver ya pues con sanción o con rectificación desde el punto de vista administrativo, para lo cual están constituidas instituciones como la Auditoría Superior del Estado, instituciones que tienen que ver con el castigo de los delitos cometidos por servidores públicos, como la ya tan comentada Fiscalía Estatal Anticorrupción, y una gran novedad en el sistema, que es darle atribuciones o competencias a un tribunal para que juzgue ya de manera muy concreta los casos de responsabilidad de los servidores públicos, en este caso una nueva sala superior del Tribunal de lo Administrativo que tendrá esta función y este cometido. Como sistema, pues tiene un conjunto de componentes que tienen que funcionar de manera articulada para que el conjunto funcione de manera adecuada. Como sistema, si se debilita alguna de las partes, se debilita todo el conjunto. Y como sistema, para organizarse y asentarse va a requerir de tiempo, no solamente las primeras definiciones, sino después probar su eficacia a lo largo del tiempo. Yo pongo un ejemplo nada más que me parece que es muy ilustrativo de lo que quiero transmitir. Todos los casos conocidos de corrupción, de la Casa Blanca al que ustedes me señalen, se detectan a partir del patrimonio de las personas, ¿no? Merezco abundancia, dijo la esposa del Duarte veracruzano, ¿no? Y abundancia tenía, y la abundancia de patrimonio que no se podía explicar con el ingreso. Exacto, no checaba con ingresos. Es, digamos, la punta de la madeja de la hebra de la corrupción. En este caso en particular, si no hay inteligencia financiera para seguir el comportamiento del patrimonio de los políticos y de los empresarios que suministran servicios o bienes a las entidades públicas, pues no va a ser muy sencillo o no va a ser eficaz el sistema. Entonces, tiene que haber inteligencia financiera y seguimiento del patrimonio de las personas, y luego delitos asociados o tipos penales asociados con el incremento del patrimonio de las personas cuando éste es desproporcionado o es injustificado. Y partir de allí, digo, solamente poniendo un ejemplo, partir de allí para detectar y castigar los casos de corrupción y hacerlo con toda severidad. Si no está el diseño institucional, si no están las personas adecuadas, si no hay voluntad para después pues tener de manera persistente este ejercicio y energía para llevar las cosas a cabo, pues no va a funcionar el sistema por más impulso inicial que tenga. Es algo complejo, pero efectivamente me quedo con esto que refiere Miguel Ángel Martínez, esta inteligencia financiera. Y también, mira, además de los patrimonios inexplicables, después son los conflictos muy serios de interés que existen. Quizá claro, va de la mano de este asunto, y también supongo que esto estará contemplado en este complejo sistema. Quisiera preguntarte, Mónica Almeida, bueno, a reserva de que quieras agregar algo sobre este tema. Adelante, adelante. Porque fíjate las tareas que tiene que hacer este comité coordinador. Primero, analizar el conjunto de las leyes que están integradas en este sistema, que es la ley del propio sistema estatal, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la ley de servidores públicos, la ley de responsabilidades políticas y administrativas y la ley de fiscalización y fiscalización general. ¿Por qué parto de esto? Porque desde ahí se determinan un conjunto de procedimientos y tendrán que establecerse mecanismos de coordinación e interacción entre todas las dependencias que hoy están habilitadas por la Constitución con un conjunto de atribuciones en materia de corrupción de manera especializada. 2, se tiene que generar un modelo presupuestal que le dé certeza y continuidad a este sistema. Hoy hay depositados de manera germinal 40 millones en un fideicomiso que se entiende conforme se va diseñando
la estructura completa y robusta que necesitará este sistema, pues ya hay para este año estos 40 primeros millones. O sea, si hay una garantía inicial. Una inicial, es más los 123 millones que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa. 3, algo muy importante, yo haría estas propuestas, que se tiene que generar una plataforma digital. Mientras no mantengamos un sistema que nos permita hacer análisis de datos con una congruencia y una estandarización, no va a haber 3 de 3 ni declaración de impuestos que nadie pueda analizar si no están establecidos en una base de datos dinámica, en datos que se puedan cruzar y que pueda facilitar a cualquier instancia, por oficio o por denuncia, integrar un expediente con el que se pueda implementar un procedimiento judicial, ¿no? También va a ser algo muy importante que establezcan la estructura orgánica, la nómina, cuántos puestos, con qué perfiles de puestos, métodos de selección, métodos de evaluación y finalmente cuáles serían los modelos de remoción de cualquier funcionario que no esté funcionando adecuadamente en el cumplimiento. Es que realmente es muy complejo, muy ambicioso, pero me parece que está la estructura. En lo general, los cimientos creo que están puestos ahí. Quisiera detenerme en la figura, sé que no es la única del fiscal anticorrupción. ¿Realmente qué facultades va a tener? ¿Qué va a pasar con los delitos, con las evidencias? Porque el riesgo es que hay cosas que a pesar de todo este tema queden en la impunidad, que eso ya iría en todo caso pues en la propia aplicación de justicia. Pero pienso en la figura del fiscal, vaya responsabilidad, creo que es un muy buen perfil. Me parece que Gerardo de la Cruz es un hombre serio, un hombre que tiene rigor. Ahora la pregunta es si tendrá cancha y facultades para actuar, ¿no? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Bueno, pues yo creo que lo primero está asegurado. Por su perfil, por las condiciones de su nombramiento, el fiscal inicialmente goza de legitimidad en el ejercicio del cargo. Ahora hay que garantizarle plena autonomía de los poderes públicos, porque no puede ser un subordinado del Ejecutivo o considerarse a sí mismo subordinado del Ejecutivo o de cualquier otro poder público. Y luego garantizarle que tiene las facultades, que tenga las facultades, los mecanismos, incluido al que yo me refería, de inteligencia financiera, como para poder perseguir efectivamente los delitos. Y luego un buen andamiaje dentro del Código Penal que perfeccione los delitos cometidos por la descripción de los tipos penales de los delitos cometidos por los servidores públicos para que se puedan actualizar efectivamente los tipos y que cuente con los recursos suficientes, porque esta primera definición pues todavía queda en estado de precariedad si no se le dotan de los recursos suficientes. Y luego el sistema de justicia. Porque claro, por supuesto. Claro, porque todo está vinculado. Finalmente él puede hacer bien su trabajo y luego un ahí juez se topa venal con pared, y luego un juez venal liberar a una persona que claramente es responsable de la comisión de un delito dentro de los servidores públicos. Entonces, hay todavía mucho por hacer. Mal haríamos todos, los políticos en particular, la clase política en particular, pero los ciudadanos también, en bajar la guardia y pensar que está resuelto porque ya nombramos a una persona con muy buen perfil para el cargo. Falta mucho tramo por andar. Uh-huh. Este comité de participación social, ¿el rol en lo sucesivo cuál es, Mónica Almeida? Seguir acompañando de manera activa todo el diseño, todas estas tareas que se han estado derivando en nuestra conversación con Miguel, contigo, es parte de su función y de hecho que representen, que lo han venido haciendo de manera magistral, pues el sentir de la sociedad, ¿no? La sociedad queremos saber cómo se va a perseguir y erradicar los cohechos, los peculados, el lavado de dinero, las malversaciones de fondos, los abusos de autoridad. Aquí es muy importante que el fiscal, junto con este comité de participación social, más el comité coordinador, establezcan detalle a detalle los códigos, los procedimientos, la integración de los expedientes que faciliten, por supuesto, la impartición de justicia, como bien lo indica Miguel. Es ese nivel de detalle que el comité de participación puede mantener de manera activa, permanente, 24 horas, una participación en el diseño paso a paso de todo el sistema estatal de corrupción y su implementación. Ahora, Miguel Ángel Martínez toca ahora sí que el nudo gordiano de la película, me parece a mí. Si el sistema de justicia no camina, pues por más que sea sofisticado el andamiaje y existan recursos, pues efectivamente habrá una serie de señalamientos y la impunidad va a prevalecer.
¿no? Sin duda. Por eso ya también en el Congreso del Estado tenemos ahí en proceso una reforma judicial. Tenemos que garantizar, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia está representada en el comité coordinador. Corresponderá también hacer las partes que se consideren necesarias para el interior de ese poder, se establezcan todos los mecanismos en armonía y digamos, en concordancia al espíritu del sistema estatal anticorrupción. Y resolver los temas presupuestales, hombre, son cuestiones a las que no les podemos regatear recursos. Uh-huh. Una parte del problema de la inseguridad general que padecemos y de la impunidad general que padecemos, pero que puede verse reflejado en el tema del sistema estatal anticorrupción también, pues es el bajo número porcentual de jueces por número de habitantes, comparado con otras entidades federativas, según estudios bastante serios, cuyos datos no traigo en este momento a la memoria, pero estamos en los últimos lugares del país. Sí. Entonces, claro que un agente del Ministerio Público que está saturado por averiguaciones penales, pues tiende a ser menos eficaz que otro que dispone de más tiempo porque tiene menos expedientes por atender, números de juzgados, etcétera. O sea, esa parte también debe funcionar de manera... También vaya automatizar muchos procedimientos también, tener un bien instalado el sistema de evaluación de carrera, el sistema de servicio público de carrera para mejorar la eficiencia del personal que va a trabajar ahí y también los métodos de trabajo, automatizarlos, porque también traemos... Pues muchas áreas muy complejas y hay que entender, también es una batalla de largo recorrido. Son las 7:47, vamos a hacer una pausa. Regresamos a la mesa política para abordar la pregunta de por qué creer o no creer en los políticos. Mesa política. ¿Por qué no creer en los políticos? Doy lectura a algunos comentarios, voy leyendo varios y que cuando menos pues aquí los políticos presentes nos hagan algún comentario al respecto. La persona con terminación 5000, buenas noches, creo que se lo han ganado a pulso, día a día nos enteramos de actos de corrupción, de los sueldos y bonos que se autorizan, por ejemplo los diputados, y todo esto se va guardando en la memoria colectiva. Y lo malo es que nos decepcionamos de la política y nos vamos haciendo apáticos, indiferentes a lo que sucede con nuestra comunidad. Nos comenta otra persona, 2423, los políticos son muy poco preparados, con algunas excepciones. Deberían de permitir a la gente preparada en cada puesto y con experiencia en el mismo y no a simples políticos preparados, nos dice así, para robar. Nos dice Miguel González, no creemos en los políticos porque han hecho de esto un negocio personal. 8140, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, voy a otro tema. A ver, aquí hay más. Buenas tardes, señor Guillermo, usted es un comunicador, me dice la persona 4836, ¿cómo creen los políticos si le han fallado a la sociedad? Y no lo digo, usted bien sabe, puras reformas según en beneficio del país, pero solo de unos cuantos, esto me lo comenta Fernando Preciado, 4836, porque los funcionarios en vez de servir por un bien común, sirven a los intereses de unos cuantos. Buenas tardes, Guillermo, me dice Jesús Venegas. En lo personal no confío en todos los políticos debido a que gracias a muchos de ellos las personas que tenemos alguna carrera no la podemos ejercer, ya que no dan impulso a sus promesas en el ámbito laboral y social, entre muchas otras cosas más. Y en fin, para ir peloteando ahí temas. Miguel Ángel Martínez. Me parece clave la pregunta que haces a la entrada del programa. ¿De dónde se origina el desprestigio de la clase política o de los políticos en general y de la política misma? Y yo agregaría, ¿y qué efectos puede producir este desprestigio y cómo se puede revertir, ¿no? De manera muy sintética yo diría, hay muchas causas, yo diría 5, la corrupción que ya ha sido mencionada y para la cual creo que insistir en el sistema estatal anticorrupción, entendiendo que no hay magia en esto, sino que tiene que haber constancia y esfuerzo y fortaleza para echarlo a andar, creo que va a ser clave. Un segundo elemento son los excesos de la clase política, que parece vivir en una burbuja ajena a los problemas de la comunidad. Y lo digo con cierto dejo de autocrítica también, porque en la comodidad de los despachos de los funcionarios se vive la vida de manera diferente que en el resto de la comunidad, y eso parece
Eso lastima de alguna manera a la sociedad misma. Luego, la indiferencia frente a los problemas, ¿no? O sea, pasamos de largo administraciones tras administraciones frente a crímenes ecológicos como el que le hemos hecho a la cuenca de Chapala, el Lerma, Santiago, y a otros... Con gran indolencia. Con gran indolencia. Parece que los problemas no nos importan. Pasamos por los cruceros de las calles viendo la miseria de quienes viven de pedir limosna a las personas y parece que no nos importara, ¿no? Esa indiferencia me parece que es grave. La falta de respeto por la gente. Creo que calza perfectamente con una de las causas por las cuales el PAN perdió el poder, porque perdió la confianza de la comunidad, porque la comunidad no se sintió respetada por los políticos del PAN. Y luego la desilusión, por algo que ya decía Mónica y lo decía con toda claridad, pues por las expectativas que vamos creando y que luego no se ven satisfechas. Bueno, es que esto tiene que ver con promesas hechas que efectivamente se quedan en eso. Yo diría de manera muy breve, simplemente apuntando hacia donde creo que tenemos que ir, no hay más remedio que reivindicar a la política misma y la política como ejercicio que construye bien común, porque si no se reivindica la política, se desprestigia no solo la política, sino la democracia, y luego vienen los redentores que tienen llaves mágicas para resolverlo en todo 5 minutos, ¿no? y que liquidan a la democracia misma, como pasa en Venezuela o las oligarquías. Y del lado de la comunidad no queda sino involucrarse activamente en la resolución de los problemas. Mónica Almeida, ya casi nos vamos, pero ¿qué tendrías que decir al respecto? ¿Qué te hace empezar lo que aquí señala la gente? Tendríamos que reivindicarnos como ciudadanos políticos todos, que yo no creería en ningún político, porque no tendríamos por qué entregar nuestra inversión, nuestros ahorros, si no tienes un conjunto de garantías. Nadie haría eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos los ciudadanos, confirmar, informarnos, participar de manera activa en la construcción de la democracia. La reivindicación de los políticos creo que tiene mucho que ver en la medida en que los ciudadanos dejemos esa apatía y al contrario nos reivindiquemos como personas que queremos vivir dignamente, que tenemos una conciencia de que una comunidad necesita de organismos reguladores, de un gobierno, y que tenemos que elegir a quienes tienen mérito, capacidad, preparación y mantener una actividad permanente en la construcción de la democracia, evitar estos héroes falsos que vienen a salvarnos. Yo creo que tenemos que saltar de nuestro sillón, del café criticando, de esperar a que algún día llegue algún político honesto, pues... Esto no va de caudillo, se va de proyectos comunes, de suma de esfuerzos, me parece a mí. Y el poder lo tienen los ciudadanos, tenemos que reivindicarnos como personas que queremos vivir dignamente, que creemos en la construcción de la inteligencia y en que todos queremos un bien común y que nos surge a todos. No creería en ninguno, haría una elección informada y de manera activa, implicada. Sí, los problemas públicos son problemas de todos y todos tenemos que estar involucrados en su solución. Completamente de acuerdo. Es tal temazo que vamos a darle en una mesa política. Me parece que tendría que ser el único tema, la implicación, la participación, la confianza y cómo represtigiar a la política, a la democracia y también creer más en nosotros mismos. Agradezco muchísimo a Mónica Almeida del PRD su presencia en esta mesa política. Mónica, gracias como siempre. Gracias a ti, gracias Miguel, un gusto. Y gracias desde luego a Miguel Ángel Martínez. Con Miguel, Sí, la verdad es que es una mesa espectacular. A mí me encanta, sí. Gracias a usted. Se quedan desde luego muchos comentarios que no dio tiempo en virtud de que hablamos del sistema estatal anticorrupción. Le invito a mantener este diálogo en Twitter. Sé que hay muchas reacciones. Así que le invito a @Zona3Noticias, @GVelascoB, a que justamente pues sigamos hablando de la política, de los políticos, pero sobre todo dejaría esta reflexión. Efectivamente hay razones para no creer, pero hay muchas otras para sí hacerlo. Creo que nos la tenemos que creer, tenemos que asumir nuestro compromiso, porque efectivamente la política, lo decía bien Miguel Ángel Martínez, los asuntos públicos, los asuntos del bien común nos corresponden a todos. Así que mire, más allá de estos diálogos de café que son interesantes, se ha vuelto un deporte nacional el pegarle a los políticos, queda bien el que lo hace, esa es una realidad, pero creo que está en juego mucho y más allá de la crítica creo que podemos construir, al menos será mi reflexión, so pena de ser muy criticado en este momento, pero espero con mucho gusto su participación. Pues sí. Gracias, buenas noches, le espero mañana a la hora de siempre, que tenga usted muy buenas noches.